Primero de Reyes, vamos a Primero de Reyes. Vamos a estudiar esta noche, vamos a comenzar el estudio de un pasaje, o de un, no es un pasaje, el estudio de un personaje que es fenomenal. De entre todos los personajes de la Biblia, probablemente Eliseo es uno de mis preferidos por una serie de razones. Me hace pensar a mí, al estar estudiando Eliseo y al estar revisando estos principios que vamos a compartir con Steve la responsabilidad de enseñarlos, pero me hace pensar a mí en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tú sabes cómo funciona la cosa. Dios te tiene en esta tierra con un propósito. Estás aquí por una razón. La Biblia lo dice claro en Salmos capítulo 138, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y para Eliseo en particular tenía un propósito fenomenal, increíble. Vamos a ver las próximas semanas una serie de verdades en la vida de este hombre que nos impactan a todos nosotros, aunque yo debo decir que Eliseo era especial. Eliseo era único. No creo que hay muchos Eliseos en la vida. Yo no sé si estás aquí, te llamas Eliseo, tu nombre es un nombre fabuloso. Ya vamos a ver en unos momentos de qué se trata. Pero cuando analizas a Eliseo, tú vas a encontrar que hay una serie de rasgos que lo hacen sobresalir sobre casi cualquier otro personaje de la Biblia. Por ejemplo, vas a ver que siendo joven, que es lo que vamos a estudiar esta noche, él obedeció radicalmente el llamado de Dios. Él era un chico cómodo, ¿verdad? Tenía una vida bastante tranquila. Vas a ver, él probablemente era el hijo del jefe, literalmente. Y Dios lo llama para dejar lo que está haciendo y para ir a tiempo completo a servir debajo de Elías. Por eso él fue el discípulo de Elías por muchos años. Algunos confunden a Elías y a Eliseo. Elías es el maestro, el mentor, el jefe, el tutor. Y Eliseo es el discípulo, el alumno, aquel que tiene la responsabilidad de aprender de Elías. Fue el sucesor espiritual de Elías. En algún momento, en las próximas semanas, vamos a llegar al momento en el cual, al instante en el cual Elías muere y Eliseo toma la responsabilidad de seguirle. Y tú probablemente te acuerdas de eso porque es uno de estos pasajes que todo el mundo recuerda. Es cuando un carro de fuego baja por Elías y lo lleva. Y tú te acuerdas porque Elías hacía milagros. Te voy a decir algo tremendo. Elías hacía milagros, Eliseo hacía milagros. Pero Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo te deje? Si a ti alguien que hace milagros te preguntara: ¿qué quieres que yo te deje? ¿Qué le darías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Algunos pedirían un carro, ¿verdad? Una casa, salud, ¿verdad? Algunos aquí dirían: yo quiero 30 centímetros más de altura. Un milagro realmente, ¿verdad? Algo así fabuloso. Pero Eliseo le pide algo muy curioso. Eliseo le dice: yo quiero que tú me des la doble porción de tu espíritu. ¿Qué es eso? Porque muchos dicen: ¿qué es eso de la doble porción de tu espíritu? Y la mayor parte de personas, cuando lo escuchan o lo leen por primera vez, se imaginan que de Elías se iba a salir algo como un fantasmita, ¿verdad? Doble, y se le iba a meter a Eliseo. Pero una doble porción en la Biblia tiene que ver principalmente con los primogénitos. ¿Cuántos aquí son primogénitos? Tú eres el primogénito de la familia. ¿Tú sabes qué pasa con los primogénitos en la Biblia? ¿Tú sabes qué pasa? El ángel de la muerte los mata, ¿verdad? Bueno, eso fue en Éxodo, ¿verdad? Eso fue en Éxodo. No. En la Biblia, el primogénito recibe una doble porción de la herencia. Fíjate, si tu familia es de 8 hijos, entonces la herencia de tu papá tiene que partirse entre 9 y tú recibes doble. Si tu familia es de 3, entonces la herencia de tu papá debe partirse entre 4 y tú recibes doble. Si ustedes solo son 2, entonces la herencia se parte entre 3 y tú recibes doble. Algunos están pensando: ya voy a llamar a mi papá, ¿verdad? En unos momentos. Porque es el derecho de la primogenitura. Pero él dice a Elías, le dice: yo quiero ser tu heredero. Y lo que yo quiero recibir de ti es tu espíritu. Y el espíritu, el término que se utiliza ahí, no habla tanto para describir la parte inmaterial del hombre, cuerpo, alma y espíritu, sino la pasión con la cual Elías vivía.
Él le dice, yo quiero ser la herencia, el heredero tuyo en el ministerio con esta pasión que tú tienes. Y tú vas a ver que Elías y Eliseo se marcan por eso, por una intensidad en lo que hacen que es increíble. De hecho, Eliseo, el ministerio dura, es uno de los ministerios más largos en la Biblia. Dura, tú sabes, algunos personajes como el Señor Jesucristo, 3 años y medio. Y tú tienes, 3 años y medio dura su ministerio. Y tú tienes algunos como Jeremías, que son 40 años. Pero el caso de Eliseo dura 60 años. 60 años sirve el Señor en las siguientes décadas. Pasan 4 reyes en ese periodo. Y Él ayuda a algunos de los reyes a tomar decisiones radicales. Es bajo el ministerio de Eliseo que se termina la adoración sistemática de Baal. Él lleva a Jehú a tomar la decisión de acabar con la adoración sistemática de Baal. Pero otras cosas pasan. Por ejemplo, Él bendijo a muchos por medio de milagros. Este Eliseo hacía milagros. Yo no sé cuánto conoces tú de la Biblia, pero a veces tenemos la idea que la Biblia está llena de personas que hacían milagros. Y no es así. Tú vas a encontrar que no hay casi nada de milagros, muy, muy eventuales, hasta que aparece Moisés en la escena, ahí en el libro de Éxodo. Con Moisés hay muchos milagros, pero después de Moisés ya no hay milagros. Josué no hace milagros, los jueces no hacen milagros prácticamente, los reyes no hacen milagros, David no hace milagros. Hasta que llegamos a los ministerios de Elías y Eliseo. Ahí hay muchos milagros. Elías tiene milagros nacionales, grandes. Eliseo, los milagros de Eliseo son muy personales. Vamos a aprender algunas cosas tremendas de su carácter de relación con otro. Por ejemplo, uno de los milagros que a mí me impacta es un día alguien está talando un árbol y entonces se le va el hacha en un pozo. Y entonces dice, mi hacha era prestada, dice. Y entonces viene Eliseo y dice, no hay ningún problema. Y hace flotar el hacha. Es un milagro. ¿Cómo lo hizo? No sé. ¿Verdad? Yo no sé cómo lo hace, pero hace flotar. Y uno dice, flotar el hacha. O sea, ¿qué es ese milagro? Porque uno podría pensar, abrir el mar en dos, ese es un milagro, ¿verdad? O que llueva comida, eso es un milagro. Pero hacer flotar un hacha la hace solamente porque hay una persona en necesidad. Este es Eliseo. Alguien que conecta con las personas en necesidad. Un hombre de fe, sin lugar a dudas. Sus milagros se parecen a los de Jesús. Él sanó leprosos como Jesús. Él resucitó un muerto, uno de los pocos que lo hizo como Jesús. Él multiplicó comida como lo hizo Jesús. Y a mí me impacta, fíjate, tenía tanto poder que hasta su cuerpo muerto parece haber tenido poder mismo. Los muertos resucitaban si entraban en contacto con su cadáver. Te voy a enseñar un pasaje que algunos dicen, ¿qué es esto? Segundo de Reyes capítulo 13 dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Wow! Ahí sí dan ganas de decir el gran poder de Dios, ¿verdad? Uno dice, qué tremendo esto. O sea, era tan especial este hombre, tan especial, que hasta su mismo cadáver, te puedes imaginar qué cosa más tremenda. Cuando yo pienso en Eliseo, hay 3 palabras que vienen a mi mente: poder, pasión y perseverancia. Un poder increíble y una pasión para hacer las cosas increíble. Y luego la continuidad. Eliseo no solamente hace un milagro aislado o tiene una circunstancia buena aislada. Y algunos aquí que se han dedicado por muchos años a lo que hacen, tú entiendes que una buena racha la tiene cualquiera. ¿Cuántos aquí juegan fútbol? ¿Cuántos juegan fútbol? Ok, ya casi nadie, qué barbaridad. ¿Cuántos juegan FIFA? Ahí sí todos van a levantar la mano. ¿Tú sabes qué pasa con los que juegan un deporte? Hasta los más malos, de repente un día dicen, fíjate que yo metí 5 goles, y uno dice, wow, qué tremendo, ¿verdad? 5 goles. La clave no es meter 5 goles una vez, la clave es meter 5 goles todos los partidos, durante 60 años. Eso hace a alguien diferente. Este es Eliseo. Eliseo persevera a lo largo de los años con pasión. Y yo creo que es porque Dios tenía desde antes de la fundación del mundo
tenía un propósito para él. Fíjate, cuando Eliseo aparece en escena, Elías ha tenido una circunstancia compleja. Elías, como muchos de nosotros, es un hombre, bueno, así describe la Biblia a Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, así dice el libro de Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Elías se emocionaba. Elías se deprimía, como algunos aquí. Elías se decepcionaba de la gente. Y Elías ha tenido una serie de escaramuzas, de peleas con el rey Acab. Y le ha ido bien porque Dios le ha dado la victoria, pero le ha ido mal porque él se siente solo. Y en 1 de Reyes capítulo 19, si estás conmigo, y te voy a contar antes de leer lo que es lo que pasa, pero en 1 de Reyes capítulo 19, él llega al punto de decirle a Dios: Señor, todos son malos. El único bueno que quedo soy yo. Yo no sé si alguna vez te ha pasado esto a ti. Uno dice, pero es que como que todos no quieren hacer las cosas bien y solo yo estoy tratando. Y dice, no es justo. Y Dios le dice, no, Elías, estás equivocado. Tú vas a ver cómo yo tengo el control de todo esto, le dice. Y voy a usar a un rey pagano, voy a usar a un rey de Israel, y vas a usar también, o voy a usar a un cipote, a un chico que se llama Eliseo. En este momento Elías no lo conoce, solamente es la revelación de Dios a él. ¿Dónde está esto? 1 de Reyes capítulo 19, versículo 14, dice, él le responde a Dios y le dice, Elías le responde a Dios y le dice: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dio Jehová, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, rey de otro país. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo el de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esta noche yo quiero que tratemos de responder, partiendo de este pasaje, la pregunta: ¿qué nos enseña el llamado de Dios a Eliseo sobre nuestro propio llamado? Yo quiero que prestes muchísima atención. Te pido que saques tu antena y trates de prestar toda atención, porque vamos a ver que Dios nos llama en diferentes circunstancias, a diferentes realidades. Vamos a aprender que hay un llamado general para todos sobre la salvación. Dios te llama a ser salvo. Y si nos visitas esta noche, es bueno que lo entiendas. Dios te está llamando para que tú seas salvo. Pero la Biblia dice que a todos los salvos, Dios los llama para ser santos. Entonces, ¿qué aprendemos de este llamado para nosotros? Y voy a mostrarte un tercer llamado. Hay un tercer llamado que es llamado al servicio. Este servicio se hace en diferentes capacidades. En algunos casos vamos a ver que es un llamado a tiempo completo, como lo que está pasando en este caso con Eliseo. Y algunos acá es posible que están considerando o han jugueteado con la idea de ser llamados a tiempo completo al ministerio. Si es así, presta mucha atención. Pero algunos no son llamados a tiempo completo, sin embargo están llamados a servir. Tú sabes cómo funciona la vida cristiana. En la vida cristiana, el que no sirve, no sirve. Así funciona la cosa, ¿verdad? El que no sirve, no sirve. Entonces la pregunta es: ¿cómo hace Dios ese llamado
¿Y qué aprendemos del llamado de Eliseo para nosotros en particular? Y yo quiero enseñarte 3 principios muy simples, muy simples. Número 1, ¿te diste cuenta qué estaba haciendo Eliseo cuando Elías lo llama? Estaba arando, estaba trabajando. Entonces quiero comenzar por algo muy simple. Yo quiero que entiendas que Dios llama al diligente. Dios llama al que está haciendo algo. Si quieres utilizar otra palabra, Dios llama al ocupado. En la Biblia, Dios no usa a perezosos, haraganes, holgazanes u ociosos. Mira a la persona que tienes a la par y dime, no parece muy trabajador, ¿verdad? ¿Cómo no? Si lo es, si lo es. Dios no usa, de hecho, yo puedo asegurarte que en la Biblia hay como una, no sé cómo decirlo, como una mala actitud hacia los haraganes. Hay una mala actitud. Dios dice, si hay algo que yo no tolero, dice Dios, es la holgazanería. Y a mí me sorprende porque vivimos en una época en la cual el ocio es parte de la realidad de muchísimas personas. Pero la Biblia llega al extremo de decir en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, porque también cuando estábamos con vosotros, dice Pablo, os ordenábamos esto: si alguno no trabaja, tampoco coma. ¿Así dice? No dice así. Si alguno no quiere trabajar, si estás desempleado, Dios va a ver por ti, si quieres trabajar. Pero si estás desempleado y no quieres trabajar, dice la Biblia, esta persona que tampoco coma. O sea, ¿qué es esto de querer vivir a costillas de otro? Dice, de ninguna manera. ¿Y sabes por qué lo hace? ¿Sabes por qué Dios llama al diligente? Yo creo que Él entiende que Él conoce el potencial del diligente y el apasionado. Y Él sabe que como una ley en la vida, al diligente le va bien. El que es, quizás palabras salvadoreñas, porque no usamos mucho el término diligente. ¿Qué usamos aquí para decir que alguien es diligente? ¿Qué dices? Eres buzo, pilas, chispa, ¿verdad? Alguna gente que uno dice, qué bárbaro. ¿Qué es lo contrario de alguien buzo? ¿Qué es el contrario de buzo? Arrastra los pies, ¿verdad? Se le suben las cucarachas, se le paran las moscas. ¿Tú has visto alguno que se le paran las moscas y ni se las quita? En el país no se paran las moscas, se paran las moscas. Las moscas, ni siquiera se las quita y uno dice, ¿qué es esto? Pero al diligente le va bien en cualquier circunstancia de la vida. No es un estudio sobre la diligencia, pero déjame recordarte lo que dice Salomón sobre esto. Dice, la mano negligente, la mano que arrastra todo, empobrece. Mas la mano de los buzos, dice, esta enriquece de los diligentes. La mano de los diligentes es jefe. De vez en cuando algunos critican al jefe. Yo quiero que tú entiendas algo. Para llegar a ser jefe se necesita una de 2 cosas: o ser muy diligente o conocer bien a alguien. Ok, algunos han llegado a ser jefes porque conocen a alguien, pero la mayor parte de jefes que yo conozco han llegado a ser jefes porque son diligentes. Han estudiado, se han aplicado, se han preparado, han sido fieles y entonces van ascendiendo. Y dice la Biblia, la mano de los diligentes, Señor, era más la negligencia. Esa negligencia siempre está dándole cuentas a alguien más. Ese va a ser tributario. Otro más, dice otro proverbio, Proverbios 13, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Esta noche algunos aquí quisieran tener algunas cosas. Tú quisieras, ¿verdad? Y tú eres de los que cuando se está tomando una ducha en la mañana está pensando, si yo me sacara la lotería, ¿cómo sería? Quizás esta semana caen 7, dices, ¿verdad? Porque 7 es número bíblico. Entonces, quizás, o piensas, ojalá que se muera mi tío rico, ¿verdad? Entonces, yo quiero que me vaya bien. El alma del perezoso desea, pero ¿qué pasa con esta persona? Nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, a mí me encanta cómo lo dice, porque no dice que el alma de los diligentes prosperará. El que ejecuta la acción ahí no es el diligente. El que ejecuta la acción es alguien más. Dice que el alma de los diligentes será prosperada. Yo estoy persuadido que es Dios.
es Dios el que pone su mano sobre el que está trabajando. Lleva éxito. Y yo lo decía anoche en el estudio, aquí en este mismo estudio, que el único lugar en el cual el éxito viene antes del trabajo, tú has oído eso, ¿verdad? El único lugar donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario. De ahí en todos los otros lugares, para que tengas éxito, primero tiene que haber trabajo. Es imposible, dice. Por eso, a mí no me sorprende que Dios escoja a los que están trabajando, siempre, siempre. Él llama a los que están trabajando. En este caso, dice, ellos tienen un encuentro, y el encuentro es un asunto de soberanía. Si tú leíste en el versículo 19, dice que después de haber conversado Elías con Dios, sale de donde estaba y halla a Eliseo, hijo de Safat. Este es el Eliseo del cual había hablado un par de versículos antes. De hecho, Dios había tenido la fineza de decirle a Elías: te vas a encontrar con un fulano que tiene este nombre y este apellido. O sea, no es cualquier Eliseo, es Eliseo, hijo de Safat. Si tú te llamas Eliseo, tienes un nombre fabuloso. Tu nombre quiere decir Dios es salvación. Tremendo nombre. Su papá su nombre quiere decir el que juzga o el juez. Y es exactamente la persona. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que Dios se lo encuentra? Perdón, ¿cómo es que Elías se lo encuentra? Porque el término que se utiliza ahí no describe a alguien que andaba buscando a Eliseo. Elías literalmente va pasando. Y el término donde dice que se halló se podría traducir como le salió. O sea, ahí de repente se encontró con este Eliseo. Y es porque Dios estaba arreglando el proceso de vida para que Eliseo terminara trabajando con Elías. La Biblia dice en Salmos capítulo 37 que esto es algo que Dios hace constantemente. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Muchas de las cosas que a ti te pasan no son casualidad. Dios está armando, orquestando una serie de realidades en tu vida para que tú llegues al punto de servirle a Él eventualmente. El mismo hecho que esta noche estás acá y no estás en otro lugar es porque Dios está trabajando en tu vida. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Ahora, allí en ese encuentro soberano, esa cita divina que tienen, obviamente hay un asunto de diligencia. Él está arando, tú lo acabas de decir, pero mira cómo nos da el detalle el texto. Dice que estaba Eliseo que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Esto nos dice dos cosas de Eliseo. Número uno, era trabajador. ¿Estás de acuerdo? Número dos, era rico. Rico, ¿cómo rico? Él estaba en la última de las yuntas. De hecho, el pasaje nos hace énfasis. Dice, él tenía la última, así dice. Él tenía 12, pero él está atrás. Él era el supervisor de todos los que estaban trabajando adelante. Es muy probable, y yo creo que al leer el texto es a la conclusión que tienes que llegar, que realmente las yuntas de estos animales, todos los bueyes, le pertenecían a Safat, al papá de Eliseo. Y Eliseo estaba trabajando fielmente allí para su papá, supervisando el trabajo. Y creo que no es algo de sorprendernos. Tú sabes cómo funciona la Biblia. En la Biblia, Dios quiere que quienes le sirven sean responsables. Y la palabra para fiel en la Biblia no se refiere a fiel de fidelidad marital. Habla de responsabilidad. La gran pregunta es si tú eres fiel. Si tú no eres fiel, si tú eres una persona que no eres responsable en lo que haces regularmente, muy posiblemente Dios nunca te va a jalar a trabajar para Él, porque Él está buscando personas responsables. Dice la Biblia en Mateo capítulo 25, ¿tú te acuerdas? La descripción del siervo que es alabado por el Señor, dice, bien, buen siervo y, ¿qué dice? Responsable. Sobre poco has sido responsable, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esta es la verdad de Eliseo. Él hasta ese momento es fiel en su trabajo. Si tú quieres servir al Señor, yo te animo a que seas fiel ahí donde tú estás. Pero yo trabajo yo no sé, donde tú trabajes. Ok, sé fiel ahí, porque Dios llama a los fieles. Bueno, de hecho, hay una instrucción que nos dice en la Biblia que para discipular a alguien, lo que tienes que buscar no es que tenga una vida perfecta. Para discipular a alguien lo que tienes que buscar es que esta persona sea responsable.
Es la orden de Dios. Según de Timoteo capítulo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres santos. Dice así, perfectos, no, capaces, no, fieles, responsables. Porque estas personas luego van a ser responsables de pasar la vida espiritual a otros más. Por eso dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y si tú quieres encontrar cómo funciona esto de la fidelidad, pocas cosas hablan tanto del carácter de una persona como su disposición al trabajo. Si alguien es haragán, ocioso, le gusta perder el tiempo, es imposible que Dios le use en el largo plazo. Es imposible, tiene que cambiar su carácter. Por eso Dios llama a Eliseo. Ahora, lo hace de una forma curiosa. Yo creo que es un asunto de autoridad. ¿Sabes qué dice? Dice en el versículo, me lo perdí, en el versículo 19. Dice que pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahora esto es raro. Trata de imaginarte la escena gráficamente. Aquí viene Elías, un hombre mayor, y trae un manto puesto sobre él. Y en lo que él va pasando, dice que se quita el manto y se lo echa a Eliseo. Se lo voy a echar aquí a Marcos. Se lo echa a Eliseo. Y uno dice, ¿qué es eso? O sea, a veces tú me has visto que yo uso, pero no es un manto, es un suéter el que yo uso, ¿verdad? Y no es por una cuestión espiritual, es porque a mí el pecho y la espalda necesito tenerlas cubiertas, es por una cuestión de salud. Pero si yo de repente fuera pasando un día y chas, le tiro el manto ayer, ¿qué le pasa a este, verdad? Porque para nosotros un manto no tiene ningún sentido, pero para ellos sí. En la Biblia el manto siempre, fíjate, es una señal de autoridad, siempre. Tú vas a encontrar un montón de ocasiones en las cuales el manto está conectado con la autoridad de una persona. Por ejemplo, cuando David está a punto de matar a Saúl en una cueva, lo que hace él es que le corta un pedacito del manto y después, desde lejos, le enseña el pedacito y le dice, te tuve cerca, yo pude matarte, pero respeté tu autoridad. Eso está haciendo cuando le levanta el pedazo de manto. Tú encuentras otras realidades. Tú te acuerdas de aquella ocasión en la cual hay una mujer que ha tenido flujo de sangre por 12 años y se acerca a Jesús en medio de una multitud que lo están apretando. Y dice que ella se acerca y se estira y alcanza a tocar el manto. Y cuando toca el manto de Jesús, dice que toca el borde del manto. Cuando toca el manto de Jesús, Jesús se detiene y dice, hey, alguien me tocó. Y todos le dicen, ¿cómo que alguien te toca? Que todos te están apretando, ¿qué te pasa? No, dice, es que poder salió de mí. Yo sentí que poder salió de mí. Eso es lo que dice Jesús. ¿Y cómo es eso que salió poder solo por haber tocado el manto? Es que esta mujer se estaba sometiendo a la autoridad de Jesús en ese momento. El manto está conectado con la autoridad. El mismo Señor Jesucristo, la noche que va a ser entregado, tú recuerdas lo que hace en la última cena. Dice que le va a lavar los pies a los discípulos. Y el libro de Juan dice que se quita el manto, eso hace, se quita su manto y se pone una toalla alrededor de su cintura y se agacha para lavarle los pies a los discípulos. Que yo tengo que decir algo, lo dije anoche y lo pienso otra vez ahora. Hay algunas escenas de la Biblia que a mí me hubiera gustado estar ahí. Esa es una de ellas. Qué increíble de haber sido eso. El Dios de dioses, el Señor Jesucristo, lavando los pies de los discípulos. Qué tremendo. Pero dice que lo que hizo, se quitó la autoridad y se puso la toalla de un siervo y se agachó, les lavó los pies y luego se pone de pie, se quita la toalla y se vuelve a poner el manto. Y dice, ¿por qué hace eso? Porque es un asunto de autoridad. Ese mismo manto después se lo quitaron a Jesús y lo jugaron entre ellos los soldados romanos. Lo apostaron y le pusieron en sustitución de esto una forma de burlarse de la autoridad de él. Le pusieron un manto escarlata y dijeron, tú dices que eres el rey. El manto siempre está conectado con la autoridad. Entonces, ahora entiendes, cuando le echa el manto, dice Eliseo, yo ya sé que quiere esto. Y aquí préstame tu corazón. El llamamiento de Dios
es siempre un cambio de autoridad. Siempre. Cuando Dios te llama para ser salvo, por ejemplo, y no vamos a ir a los pasajes esta noche por el tiempo, pero tienes el pasaje ahí arriba si quieres tomar notas. Pero en el libro de Hechos, capítulo 26, dice que en el momento de la salvación, una de las cosas que pasa es que eres cambiado de debajo de la autoridad o de la potestad de Satanás a debajo de la autoridad de Dios. La salvación no solo es que tu alma va a ir al cielo. Algunos piensan, yo soy salvo, y entonces quiere decir que ahora puedo hacer lo que yo quiera porque mi alma va al cielo. No, el beneficio de la salvación es que vas al cielo. Pero la salvación consiste en que Dios te rescata de vivir debajo de la autoridad del diablo. Si tú eres honesto, muchos de los que están acá antes de llegar a Jesús tenían vidas desordenadísimas, terribles. La Biblia dice, cuando te describe, dice que tú estabas bajo la corriente del príncipe de la potestad del aire, así dice. Bueno, en el libro de Juan dice que antes de llegar a Jesús, tú eras un hijo de Satanás, así dice. Él estaba sobre ti. ¿Qué es la salvación? La salvación es cambio de autoridad. La salvación no es solamente, ya me regalaron un tiquete para ir al cielo, ¿verdad? Entonces ahora voy a ir, no me costó nada, entonces qué bueno. No, es cambio de autoridad. Y Dios te llama, si estás aquí esta noche por primera vez, Dios te llama a que tu vida cambie de autoridad y que Él sea tu autoridad de aquí en adelante. Tú sabes que el llamado a la santidad es lo mismo. El llamado a la santidad es ya no vivir más debajo de la potestad del pecado. Y esto nos pasa a los creyentes. Algunos creyentes que ya somos salvos, por supuesto, ya hemos pasado de debajo del poder de Satanás al poder de Dios, pero algunos de nosotros insistimos en vivir debajo del poder del pecado. Y el llamado a la santidad es eso. El llamado a la santidad no es un llamado a la perfección. Es dejar aquellas cosas que te gobiernan el día de hoy. Y si tú eres honesto, hay algunas cosas que te gobiernan. Y Dios dice, yo quiero que cambies de autoridad. Y sabes que es lo mismo en el caso del llamado a servicio. El llamado a servicio es un cambio de autoridad sobre quién regula tus energías y tu tiempo. En el libro de Mateo, tú vas a encontrar que Jesucristo llama a los hijos de Zebedeo. Primero llama a Pedro y Andrés. Pedro y Andrés son hermanos. Y Pedro y Andrés trabajaban para Zebedeo. Por eso Juan y Jacobo, que eran, aquí te estoy contando un chambre, ¿verdad? Juan y Jacobo, que eran los hijos de Zebedeo, eran como los niños ricos del grupo de los 12. Pero Pedro y Andrés trabajaban para ellos. Y un día Jesús les dice, dejen sus redes y síganme, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y Zebedeo, que le vaya bien a Zebedeo, que se busque otros empleados, porque yo tengo un propósito para ustedes. Ustedes van a cambiar de autoridad. Yo te pregunto esta noche si tú eres diligente. Si eres diligente y estás dispuesto a tener el cambio de autoridad sobre tu vida, o si eres haragán, holgazán, ocioso, y dices, yo prefiero que no. Creo que vivimos en una generación que nos cuesta ser diligentes. Se nota en un montón de cosas. Te voy a presentar a un señor aquí que probablemente nunca has oído hablar de él. Se llamó Eugene Polly. Eugene Polly, algunos de ustedes se parecen a mi tío, dices tú. Eugene Polly. Eugene Polly, esta es una foto vieja, obviamente, de los años 50. Eugene Polly, él trabajaba para una compañía que se llama Zenith de televisores. Si tú conociste los televisores Zenith, probablemente conociste a Matusalén también, ¿verdad? O sea, uno dice, qué bárbaro. Zenith, una compañía de televisores de hace muchos años. Zenith hacía televisores y jóvenes ni van a entender esto, fíjate. Hubo una época de la vida que los televisores no tenían control remoto. Algunos dicen, no tenían control remoto. Y para cambiar el televisor, fíjate, uno tenía que ponerse de pie y caminar toda la distancia hasta el televisor. Y entonces ahí se cambiaba con una perilla que hacía ruido, tac, 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 tac.
tac, tac. Algunos están acordándose de su infancia en este momento, ¿verdad? Y uno dice, qué tremendo. Ok, allá por 1950 la compañía Zenith dice, no, vamos a hacer algo que haga la vida un poco más fácil. E inventó algo que en inglés se llamaba lazy bones, que quiere decir huesos haraganes, y que era una especie de control remoto, pero tenía un cordón que estaba conectado al televisor. Entonces uno cambiaba la televisión con un control alámbrico. Ok, hasta que en 1955 este señor Eugene Polly descubrió o inventó algo que él llamó Flashmatic, así le llamó, y dijo, esto es completamente seguro para los humanos. ¿Y sabes qué era? El primer control remoto. O sea, tú le debes a Eugene Polly la capacidad de poder cambiar todo desde donde a ti te gusta hacerlo, ¿verdad? Buenísimo. Eso causa un montón de líos. Y aquí no quiero dar malas ideas a las esposas, pero yo supe de una esposa que ellos peleaban y cuando ella quería hacerle la vida difícil, se iba de compras el sábado a la tarde todo el día, o el sábado todo el día, y se llevaba el control remoto. O sea, eso sí es tortura, ¿verdad? Uno dice, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Por qué? Como dijo un señor de apellido Orberg, John Orberg, él dijo, la vida sin el control remoto es una carga insoportable para la familia moderna. ¿Qué pasa cuando no encuentras el control? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo he oído de casas que se divorcian por eso. Uno dice, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el control? Porque nos hemos acostumbrado que es desde lejos. ¿Qué es desde lejos? ¿Sabes qué nos hemos vuelto? Tú lo dijiste. Haraganes. Este señor Polly dijo al principio que él creía que había inventado algo que iba a revolucionar la humanidad, así dijo originalmente, y yo creo que lo hizo. Pero hacia el final de su vida él cambió de opinión. Él dijo al final de su vida, ahora todo tiene que hacerse de forma remota y eso no tiene sentido. Nadie quiere dejar de ser gordo y flácido por controlar sus dispositivos electrónicos con el control que había tenido. Yo pienso, esa es la verdad. Ahora, creo que algunos de nosotros así queremos servir a Dios, por control remoto. O sea, Señor, yo voy a orar, pero desde aquí. Y voy a evangelizar, pero desde aquí. Y no me quiero esforzar. Es esto de arar. Qué complicado eso de arar. ¿Qué es eso? No. Yo prefiero llevarla al suave. Dios llama a los diligentes. Dios no llama a los haraganes. Yo te pregunto, si Dios te llama, estás dispuesto a responder, porque fíjate, Dios llama a los diligentes, pero Dios también llama a los que están dispuestos. Mira lo que hace Eliseo. ¿Qué hace Eliseo? Versículo 20. Me encanta lo que va a pasar, porque quiero que entiendas, quizás antes de leer el pasaje, quiero que entiendas que lo que Eliseo va a hacer en estos momentos es cambiar su vida por completo. Esta no es una decisión emocional que va a tomar un poco de sus recursos. Él va a cambiar su vida por completo. Por eso creo yo que esto se equipara mucho a lo que ahora conocemos como el llamado a tiempo completo. ¿Qué es el llamado a tiempo completo? El llamado a tiempo completo es cuando Dios te pide que salgas de lo que estás haciendo y te dediques únicamente a servirlo a Él. ¿Cómo así, Julio? Sí, pero yo soy ingeniero. También Steve era ingeniero químico. Y entonces Dios lo llamó a tiempo completo y dijo esto. Pero yo ahora ¿qué? Sí, pero yo soy químico. También David Aguilar era químico. En esta iglesia hay muy buena química, fíjate, porque hay un montón de químicos. Bueno, ahí tienes a Evelyn. Evelyn era química también, ¿verdad? Y Dios la llamó a tiempo completo, dejar su profesión. Y pudiera hacerte la historia de todos, lo que yo hacía antes, lo que cada uno de los que estamos acá hacía antes. Y entonces fue el paso de decir, yo voy a dejar lo que estoy haciendo. Yo voy a dejar todos mis sueños y me voy a dedicar a servir a Dios a tiempo completo. Yo te animo a que dos cosas consideres
si estás pensando. Las dos cosas son importantísimas. Número uno, si Dios te llama, no desobedezcas. Y número dos, si Dios no te llama, no te llames. Voy a repetirlo. Si Dios te llama, no desobedezcas. Pero yo tengo un futuro promisorio. O mi hijo me está diciendo que Dios lo está llamando. Yo tenía el sueño que él iba a hacer tal cosa. Pero si Dios le llama, déjalo que le sirva. Ahora, si Dios no te llama, no te llames. ¿Por qué? Porque si tú te llamas, vas a tomar el lugar de una persona que debería estar llamada. Eso es terrible. Sabes que en la Biblia hay mucho sobre esto. En el Antiguo Testamento dice en Jeremías capítulo 14 que habían profetas que se llamaron así solos. Y yo me temo que esos profetas equivalen a algunas personas en el ministerio a tiempo completo hoy, pastores hoy, que Dios nunca llamó. Dice, por tanto así dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales, dice Dios, yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Dice Dios, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Jeremías 23 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Si Dios no te llama, no te llames, no te llames. Pero si Dios te llama, reacciona como reaccionó Eliseo. Eliseo va a correr detrás de esto. Ahora, antes de ver Eliseo, yo tengo un último consejo, que creo que es el mejor consejo para alguien que está considerando el llamado a tiempo completo. Si puedes seguir arando, ara. Esto del llamado a tiempo completo es una convicción personal, el cual quien es llamado dice, yo ya más no puedo hacer lo que estoy haciendo. Si yo tengo que dejar esto, yo tengo que servir a Dios. Y esto tiene que ser entonces con toda pasión. Eso es lo que hace Eliseo. Eliseo lo primero que hace es renunciar a todo lo que tenía. Porque si eres llamado a tiempo completo, tienes que renunciar a todo lo que tenías. Todos tus sueños, todos tus recursos quedan atrás. ¿Sabes qué hace él? Él renuncia a sus bienes de producción. Dice que lo que hace en el versículo 20, entonces dejando él los bueyes. Los bueyes en la Biblia siempre son dos cosas, fíjate. Los bueyes en la Biblia son, número uno, son el medio de producción. El buey en la Biblia equivale a tu empresa, a tu negocio, a tu empleo, ¿verdad? A tu profesión, aquello que te produce dinero. Por eso dice, sin bueyes el granero está vacío. Si alguien no tiene trabajo, el granero está vacío. Mas por la fuerza del buey, ahí hay comida y abundancia de pan. Eso es lo que históricamente quiere decir. Ahora, los bueyes también son un cuadro de nosotros los pastores. La Biblia dice que los obreros cristianos somos como los bueyes. Por eso cuando uno va a México le dicen a uno, ¿qué pasó? No dicen así, ¿verdad? Uno dice, hey, qué bueno verte, pastor. Eso es lo que le dicen a uno, ¿verdad? Pero los bueyes somos los pastores, así lo que quiere decir. Él está diciendo, yo dejo mis bienes de producción. ¿De qué vas a vivir ahora, Eliseo? Pues no sé. Si Dios me está llamando, pues Él me va a dar de comer. Yo aquí voy a quemar a Steve. Siempre bromeo con Steve. Pero déjeme decir algo sobre Steve. Yo no creo que hay otra persona en el planeta que yo respeto tanto como Steve. Un hombre de fe increíble. No sé si tú sabías que cuando él vino de misionero aquí hace 33 años, él era ingeniero químico. Eso lo has escuchado un montón de veces. Lo que Steve no cuenta muchas veces es que tenía pocos años de estar en el ministerio y él no entendía esto de que si las iglesias sostienen a alguien y si van a recoger dinero y no entendía nada de eso. Entonces, conociendo a Steve, ahora entiendo por qué lo hizo. Porque es un hombre muy, muy enfocado. Entonces él dijo, si Dios me está llamando, Él me va a sostener. Entonces lo que hizo fue, vendió todo lo que tenía y se mudó para acá. ¿Y cómo se iba a sostener? Pues Dios lo iba a sostener. Y Dios lo ha sostenido. Porque es esa parte de decir, si yo estoy siendo llamado, yo renuncio a todo. Eso es lo que hace él. Dice que renuncia. Y dice que persigue a Elías y persigue corriendo. A mí me encanta como lo dice, porque dice el versículo 20, dice, entonces dejando los bueyes,
vino, ¿cómo dice que vino? Corriendo. ¿Sabes? Porque ahí es otra imagen gráfica que creo que debes poner en tu mente. Lo que ha pasado hasta este momento es que Elías, el mentor, ¿verdad? El profeta, el tutor, pasó a la par de Eliseo, lo vio, dice el pasaje antes que pasó frente a él, le echó el manto y siguió caminando. Elías siguió caminando. Entonces cuando Eliseo se da cuenta que lo que le está pidiendo Elías, dice que él deja los bueyes y dice que sale corriendo detrás de Elías. O sea, hey, no te me vayas. O sea, esto no es algo que yo tengo que considerar un montón. Yo estoy seguro, lo voy a hacer con pasión, dice, de plano. A mí me gusta cómo la Biblia lo dice esto repetidamente, ¿verdad? Cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, dice que ellos entonces, dejando a los 6 meses las redes, le siguieron. Cuando se graduaron de la universidad, le siguieron. No. Cuando la abuelita murió, les siguieron. ¿Cuándo le siguieron? Al instante. Es una decisión de decir, de plano, yo voy a hacer esto rápido. Solo que Eliseo entendía que eso significaba que iba a tener que haber una ruptura con sus papás. Por eso le dice, mira, le dice en el versículo 20 al final, le dice, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. El que sigue a Jesús tiene que reordenar las prioridades. Las finanzas ya no son lo más importante. Yo te propongo que algunos acá no están llamados al servicio a tiempo completo, pero te cuesta servir al Señor porque para ti las finanzas todavía son demasiado importantes, o el tiempo es demasiado importante, o la familia es demasiado importante. El que sigue a Jesús tiene que tener esta actitud. Él es lo más importante. Ahora, me impacta lo que le dice Elías. Él llega a decir, mira, déjame despedirme de mis papás. ¿Y cuál es la respuesta de Elías? Mira cómo lo dice. Dice el versículo, una vez más dice el versículo 20, le dice, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué dice eso? Porque alguien diría, bueno, tú me tiraste el manto. ¿Qué te he hecho yo? ¿Sabes qué está diciendo él? Está diciendo, esto no me lo he inventado yo, hombre. El llamamiento no es del hombre, el llamamiento es de Dios. Nunca dejes que un hombre te llame. Nunca. Porque si alguien te llama, entonces otro hombre te va a poder convencer de que no estás llamado, que tienes que hacer algo más. Pero el llamamiento de Dios, la persuasión de que Dios quiere usarte, y quizás no a tiempo completo otra vez. La gran mayoría de los que están aquí, los que estamos aquí, no van a terminar sirviendo al Señor a tiempo completo. Pero escucha lo que Dios te está pidiendo a ti específicamente. Y si oyes la voz de Dios, entonces yo te animo que hagas lo que hizo Eliseo. Deja tus bueyes, ve corriendo y deja lo que sea. Porque Dios es especial. Esa es la clave de todo esto. Él es la autoridad ahora. Yo me temo a veces que para muchos Dios es una opción más. Tú sabes que vivimos en un mundo en el cual hay demasiadas opciones de todo, ¿verdad? Estaba leyendo sobre supermercados, por ejemplo. Los supermercados tienen ahora 4 veces más productos que lo que tenían hace 30 años. Bueno, yo te hago la pregunta. Cuando tú estabas creciendo, ¿cuántos cereales habían? ¿Cuántos cereales habían? 2, ¿verdad? ¿Y cuáles eran? Cornflakes, ¿verdad? Y si el día que pagaban bien a tu papá, entonces comías Zucaritas. Esos eran los únicos 2. Ahora ve a un supermercado y mira la cantidad de cereales que hay. Hay sin gluten, con gluten, con harina de no sé qué, con berries, con banana, con chocolate, sin chocolate, sugar free, fat free y no me acuerdo cuánto free, solo nunca son free, eso es lo único, ¿verdad? Siempre hay que pagarlo, pero toda esta, qué barbaridad de opciones. Cuando tú estabas creciendo, otra cosa que le cuesta entender a los jóvenes, ¿sabes que aquí hubo una época, y los adultos aquí van a recordarlo, cuando en nuestro país habían solamente 2 canales de televisión?
2 canales de televisión. Y transmitían de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y después de eso, uno veía pelear las hormigas blancas contra las hormigas negras, ahí toda la noche, ¿verdad? Ahí, eso es lo que pasaba toda la noche. O sea, uno decía, ¿qué es eso? No había nada más. O sea, ahora, después vino el cable y con el cable vinieron, o sea, una cantidad de opciones. Y ahora Netflix dice tiene 100,000 títulos de películas. Y tú algunas veces decís, no hay nada que ver, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué no hay nada que ver? Hay demasiadas opciones, demasiadas opciones. Bueno, te voy a decir algo para los salvadoreños. Esto solamente los salvadoreños pueden descifrarlo. Antes solamente habían de queso y de chicharrón. ¿Qué? Sí. Con los años vinieron las revueltas y solo de maíz. Ahora hay de queso, revueltas de frijol con queso, de chicharrón con queso, de ayote, de camarón, de ajo, ¿verdad? De pollo, de jalapeño, y hay de masa, de maíz, de arroz, de masa de yuca, me dijo alguien el otro día, y uno dice, ¿qué es eso? Y uno va a pedir una orden y hay que poner como 500 códigos, ¿verdad? FQMQHAZ47. Uno dice, ¿qué es eso? ¿Sabes por qué? Demasiadas opciones. Y yo tengo un temor que para muchos de nosotros Dios es una opción más. ¿Cómo gasto mi dinero? Pues Dios es una opción más. ¿Y cómo me desgasto? Dios es una opción más. ¿Y cómo invierto mi tiempo? Dios es una opción más. Porque tengo tantas opciones. Dios llama al diligente, sí, pero Dios llama al dispuesto. Ahora, fíjate, estos son los que Él llama. Pero ¿a quién usa Dios? Yo te he dicho a quién llama. Dios llama al diligente, tienes que estar trabajando. Y Dios llama al que está dispuesto, corriendo. Pero Dios usa al disponible. Tú puedes ser muy trabajador y tener muchas ganas de servir al Señor, pero no pasa nada en tu vida espiritual hasta que haces lo que Eliseo hizo en el versículo 21. Versículo 21 dice que Eliseo no jugó más con esto. Es un hombre apasionado, ¿verdad? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne. Le dio matacán al buey. Bueno, matabuey al buey, ¿verdad? Literalmente. Y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Yo espero que esta noche recuerdes que a no ser que estés disponible, no vas a lograr nada para el Señor. Yo lo he visto a través de los años, mi hermano. Mucha gente que me dice, yo quiero servir al Señor, y yo creo que es honesto, de plano. Yo quiero hacer algo, yo quiero crecer, yo quiero prepararme, pero nunca están disponibles. Nunca hay tiempo. Nunca hay la energía. Entonces una persona así no puede servir al Señor, por mucha capacidad que tiene. Y yo he visto a través de los años que regularmente tu utilidad es proporcionalmente directa a tu disponibilidad. O sea, si tú quieres que Dios te use mucho, tienes que darte todo. Y por eso quien va a tiempo completo, Dios puede usar más que alguien que da unas horas. Pero si tú das unas horas, Dios puede usarte algo. Pero si solo das unos minutos, Dios puede usarte poco. Y si no das nada, no, pues Dios no puede usarte nada. Esto es muy simple. Hay una relación de proporcionalidad directa, ¿verdad? Tu utilidad es proporcionalmente directa a tu disponibilidad. ¿Sabes qué hace? ¿Cuál es la declaración que da Eliseo en ese momento? Él le dice a Elías, le dice, yo quiero hacer lo que tú acabas de imitarme. Yo quiero ser tu siervo. Yo quiero ser tu siervo. Tú me pusiste el manto, ahora yo quiero ponerme bajo tu autoridad y voy a probarlo. Nada me ata. Unos bueyes, matemos a los bueyes, de plano.
Quememos el arado, eso es lo que hace. Hey, este es el arado. Con el arado hagamos la fogata para comernos a los bueyes. No, pero mire, pero los bueyes. Julio, si hubiera puesto los bueyes en OLX, algo le habrían dado, ¿verdad? No, matémoslos. ¿Qué es esto? Pedro lo dijo, Pedro dice en Marcos capítulo 10. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Entonces dice: a mí nada me ata. Unos bueyes, no, una profesión, no hombre, ¿cómo vas a creer? Un tiempo, no, ¿qué es eso? Fuerzas, ¿qué es eso? Dinero, ¿qué es eso? A mí nada me ata, dice. Y dice: a mí nada me pesa. A mí nada me pesa. Yo estoy convencido que él mata a los bueyes e invita a todo el mundo a una fiesta. Él trae a todo el pueblo y dice: hey, yo quiero celebrarlo. El Señor me ha llamado, y entonces yo quiero celebrarlo. Quiero que nos comamos a estos bueyes, esta parrillada aquí tremenda, ¿verdad? En una super barbacoa. Alegrémonos porque Dios tiene un plan para mí. Nada me ata, nada me pesa. Pero mira, tú eras el hijo del jefe y ahora vas a ir a servir. Ya no te van a decir licenciado, ahora te van a decir hermano. Y alguna gente te van a decir: ¿y usted qué es, pues? ¿Usted ya es pastor? Yo me acuerdo cuando yo entré al ministerio: ¿y usted qué es? ¿Ya es pastor? No, fíjese que yo trabajo en una iglesia, en ese tiempo en Miramonte. ¿Y qué es? Y yo después de un tiempo decía: mire, yo soy como un monaguillo, le decía a la gente, para que me entienda. ¿Y qué? Pues yo no soy nada. Pero dice él: a mí nada me desanima. Si yo tengo que ir a servir a otros para servir a Dios, lo voy a hacer. Eso es el ministerio. Sirves a Dios sirviendo a otros. Siempre. Tú ves a los grandes hombres de la Biblia que Dios usó, son como Eliseo. Desestimaron todo lo que tenían. Pablo dijo: yo lo he tenido todo por basura, dijo, para ganar a Cristo. Moisés dijo en Hebreos capítulo 11: a mí no me importa que yo era el sucesor en la línea del trono de Faraón, y que había sido educado en las artes y en las palabras de los egipcios. No, yo prefiero servir al Señor. Lo mismo hicieron Jacobo y Juan, que eran los dueños de las barcas. Se volvieron unos discípulos. Yo quiero desafiarte y te hago la pregunta: ¿para qué estás disponible? Porque Dios usa el disponible. ¿Para qué estás disponible? Y la otra pregunta es: ¿con cuánta pasión lo haces? Porque si alguien aquí esta noche dice: no, yo creo que yo puedo servir a Dios, pero ay, mala onda, cero pasión. Eliseo sale corriendo. Dice: yo tengo algo más importante que hacer en la vida que arar. Yo quiero servir a Dios. ¿Estás disponible? ¿Estás dispuesto? ¿Eres diligente? Porque es las personas que Dios usa. Tú vas a ver a lo largo de la historia de Eliseo cómo lo usó Dios. Pero él podría haber cambiado todo en este momento. Elías le hubiera echado el manto y Eliseo pudo haber dicho: mire, señor, se le cayó el manto. No me lo deje aquí tirado, por favor, lléveselo. Pero no lo hizo. Recogió el manto y dijo: yo quiero servirte. Yo te desafío a que hagas lo mismo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por este pasaje. Gracias por este personaje, por Eliseo. Mi Señor, algunos aquí somos responsables de no tener su diligencia. Yo te pido, Señor, que si trajiste a alguien para escuchar ese aspecto de la vida de Eliseo, que tu Espíritu Santo le hable. Algunos aquí son responsables o somos responsables de no estar dispuestos. No hay pasión. Y Señor, si trajiste a alguien aquí para escuchar esa parte del carácter de Eliseo, señálaselo. Y muchos aquí
somos responsables de que a pesar de que somos diligentes en la vida y que estamos deseosos de servir al Señor, nunca nos mostramos disponibles. No nos mostramos disponibles en el tiempo, en las finanzas, en los recursos, en los talentos. Y Señor, háblanos y úsanos como usaste a Eliseo en alguna ocasión. Con la cabeza agachada, los ojos cerrados. Yo he hablado principalmente a la iglesia, por supuesto, esta noche, pero ¿tú escuchaste en algún momento la importancia del llamado a la salvación? Quizás Dios te trajo para escuchar eso. Dios te llama para que seas salvo. Él quiere perdonarte los pecados. Él quiere cambiarte la vida. Pero esto implica que Él tiene que ser tu amo, tu dueño. Una persona que dice seguir a Jesús, pero que Dios no es su amo y su dueño, casi siempre termina siendo un fariseo religioso. Y Dios no quiere eso para ti. Él quiere una vida nueva. Entonces, si tú quieres recibir a Jesús, si quieres la salvación, ahí donde estás, ora conmigo. Dile esto, dile: Señor, no tienes que decirlo en voz alta, dile: Señor, te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Todo lo que te he ofendido a ti, Señor. Todo lo que he ofendido a otros, perdóname, Señor. Y todo aquello en lo que me he ofendido a mí mismo, denigrándome, perdóname, Señor. Sálvame. Y contrólame de aquí en adelante. Yo te entrego mi vida. Y creo que solamente Jesús puede hacer un cambio en mí.